La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Nos sentimos muy honrados de tener la presencia de Fernando Barrientos, politólogo y doctor en ciencia política. Hoy vamos a hablar del desgaste de la democracia. Fernando, bienvenido, buenos días, gracias por tomarnos la llamada, gracias por compartirnos esta reflexión. Buenos días, Marcela, y buenos días a todo auditorio. Ajá. Fernando, antes de entrar de lleno a lo que es lo que se llama el desgaste de la democracia o la recesión democrática que menciona Latinobarómetro, déjame preguntarte, ¿la jornada del 2 de junio pudiera ser un aliento para la salvaguarda de la democracia? Pues digamos que los resultados de esta elección nos ha tenido, digamos, nos ha dado varias sorpresas, ¿no? Por un lado, creo yo que se cumplieron todos los requisitos formales que se esperan de una democracia electoral, ¿no? Es decir, hubo competencia, hubo una buena jornada electoral, los resultados estuvieron a tiempo, digamos, hay claridad entre las candidaturas ganadoras, hay una ventaja importante, digamos, en el ámbito del avance de los derechos y la presencia de las mujeres. Es decir, hay muchas cosas que, digamos, que hay que tomar en cuenta que son buenas, ¿no? Que derivaron de estas elecciones y que pues, puede decir que estamos en una democracia, en una buena democracia electoral, ¿no? Al menos en este sentido. Sin embargo, creo yo que también pues estas elecciones no solamente son explicadas por los resultados electorales ni por los procesos electorales solamente, sino también todas las condiciones previas sobre las cuales se llevaron a cabo, y creo que ahí sí tenemos muchos déficits y que al final de cuentas ahí está los resultados. ¿A qué me refiero? Si comparamos estas elecciones con otros procesos electorales en México, pues aquí también se dieron, por ejemplo, el uso sistemático de los recursos del partido en el gobierno para, digamos, orientar y fortalecer el voto a favor de su partido. Creo yo que también pues hay una política social obviamente muy orientada a favorecer al partido del gobierno. Quizá algunas personas que sean mayores recordaremos que en la época de Salinas había un famoso programa social que se llamaba Solidaridad, ¿no? Uh-huh. Que literalmente estaba orientado a dar dinero, subsidios de manera casi directa, ¿no? Y esto se reflejó muy claro en los resultados electorales, tanto del 97, espero no equivocar, no, mucho antes, perdón, el 92, uh-huh. La primera elección intermedia que le tocó a Salinas, y pues eso también lo llevó a ganar las elecciones, ¿no? Y yo, ahora que vi estos resultados, pues me vino a la mente esa condición en la cual evidentemente los programas sociales funcionaron muy bien para favorecer al partido del gobierno, ¿no? Es decir, sí, entonces es una lectura dual, ¿no? Por un lado sí se cumplieron todos los requisitos formales, pero del otro lado pues estamos viendo cómo la democracia se puede erosionar por todas aquellas prácticas que pues violan sistemáticamente la ley y que pues tienen resultados, ¿no? Ante un resultado tan contundente, probablemente ninguna crítica de esta naturaleza pareciera que puede tener sentido, pues yo creo que sí, porque no es que los ciudadanos hayan elegido y evaluado, sino que están, una gran parte, no digo que todos, una gran parte están condicionados y quizás hasta racionalmente lo están haciendo, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, tendremos que ampararnos ante la famosa frase de que la democracia no es el sistema más perfecto, pero es el más deseable, más o menos lo que decía Churchill en su momento. Sí. Tendremos que ampararnos en ello y confiar en que la democracia es el camino para la estabilidad social, para el progreso, para el desarrollo, porque creo que luego desligamos lo que es
este estatus político en el cual nos estamos metidos y se nos olvida relacionarlo con todo lo demás, con la realidad circundante. Sí, sí, yo creo que a partir también de estos resultados y tomando lo que comentas, recordando esa famosa frase de Churchill, la democracia no solamente es una elección, también requiere de gobiernos responsables y de oposición responsable y de una ciudadanía informada y que controle también a los gobiernos. Entonces, pues a pesar, para algunos es una muy buena noticia, tenemos un gobierno unificado, al parecer a nivel federal pues usted va a tener una mayoría incluso calificada para poder cambiar la Constitución hasta cierto punto, etcétera. Pero entonces a esas mayorías hay que exigirles responsabilidad, porque creo yo que el problema de lo que vimos en otros periodos en los cuales ningún partido tenía mayorías es que y tenían que negociar, es que tuvimos oposiciones y gobiernos irresponsables, ¿no? Creo yo que no nos ha faltado. No, tenemos claridad en las elecciones, tenemos claridad en la gestión de las elecciones, tenemos claridad en las propuestas políticas, pero no tenemos responsabilidad tanto de los partidos que gobiernan como de los partidos que están en la oposición. Y esa responsabilidad no solamente es una cuestión, moral, es una cuestión, puramente política. Una responsabilidad que tiene que estar vinculada estrechamente con el respeto a la ley. Y ahora que estamos hablando de esto que tiene que ver con los datos que nos arroja el Latinobarómetro sobre México y América Latina, evidentemente, uno de los graves déficits de nuestra democracia es la cuestión de el respeto a la ley. Es decir, México es uno de los países en América Latina donde más está claro que la gente muchas veces prefiere romper la ley si esto le trae un beneficio superior, y eso yo creo que es muy grave. También se puede pervertir la ley, gobiernos irresponsables pervierten la ley. Entonces, las democracias, y ya con eso termino esta parte, las democracias son frágiles, ¿no? Porque requieren responsabilidad tanto de la ciudadanía como de los partidos. Uh-huh. No obstante, siguen siendo lo mejor, ¿no? Sí, claro. Híjole, me voy a quedar luego muy incómoda si no cito textualmente la frase, así es que voy a hacerlo porque sí. Luego uno va distorsionando las frases, pero bueno, es que esta frase de Winston Churchill es emblemática y refleja muchísimo lo que es. La democracia no es perfecta, pero es el mejor modelo, decía Anthony Downs, pero Winston Churchill también decía esto de que la democracia no es el sistema más perfecto, pero si lo comparamos con todos los demás, pues evidentemente es el que te arroja mejores resultados. Bueno, Fernando, déjame preguntarte algo que tiene que ver con que entendemos la democracia y hablando de la recesión de la democracia y estas situaciones que se presentan y que bien estudia Latinobarómetro, esto que tiene que ver con que las instituciones que se encargan de organizar y de hacer que las elecciones, que es una parte de la democracia, sean las correctas, pues hemos visto cómo ha sido golpeado y debilitado y cómo los partidos políticos de alguna manera lo han hecho su rehén. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que tiene que ver con que los partidos políticos, pues los feudos de los partidos políticos sean propiedad de unos cuantos. Y los contrapesos. Entonces, estos tres factores a mí me parece que serían importantes conocer tu opinión en relación a cómo nos encontramos ahora y qué tendríamos que hacer para fortalecer las instituciones y realmente navegar por el río de la democracia. Sí, yo creo que algo que tiene que ver con esta erosión, desgaste de la democracia y con los factores que tú comentas está relacionado con, también los datos de la Latinobarómetro lo dicen, con la desconfianza, pero también con la satisfacción. Me voy primero con la cuestión de la desconfianza. Los datos de la Latinobarómetro desde hace ya algunos años señalan que la gente no confía en los partidos, no confía en los legislativos y desafortunadamente o afortunadamente es allí donde está la representación.
Es decir, a partir de los partidos, digamos, se convierten en estas vías de transmisión de las demandas sociales, pero también son los partidos los que implementan las políticas sociales, ¿no? O todo tipo de políticas una vez que llegan al gobierno, o las controlan cuando son oposición. Y sin embargo, esas instituciones que son importantes, la gente no confía en ellas. Y donde está la representación con los legislativos, y la gente tampoco confía en ellos. Entonces ahí sí estamos en un mundo pues no de los mejores. Y el otro problema es la insatisfacción con la democracia, ¿no? Cada vez la gente está insatisfecha con la democracia, independientemente de la idea de lo que tengan. Es decir, nosotros cuando estamos en los medios, en la academia, pues podemos tener un acercamiento, digamos, un poco más pensado, meditado, lo que es la democracia, pero la ciudadanía en común no se está cuestionando constantemente qué es la democracia, pero tiene una idea, ¿no? Y no hay satisfacción con la democracia. ¿Y por qué no hay satisfacción con la democracia? Porque estas instituciones de representación no dan resultados, ¿no? Y entonces esto lo que está generando, y nos lo dice el Latinobarómetro, es que ante el desgaste de la democracia se explica porque en tanto que las instituciones de la democracia no están funcionando democráticamente o no responden a las demandas ciudadanas, la ciudadanía está buscando entonces soluciones no democráticas, pero que sí satisfagan sus inquietudes, ¿no? Y esto es lo que explica porque, por ejemplo, en el caso de México, pero no únicamente, en los últimos años ha aumentado mucho, lo que nos dicen los datos del Latinobarómetro, que haya más gente que prefiere un gobierno autoritario o prácticas autoritarias bajo ciertas circunstancias respecto de la democracia, y esas prácticas o los deslizamientos autoritarios le resuelven el problema. ¿Qué significa esto? Que la gente está buscando eficiencia gubernamental, eficiencia en los gobiernos. Y si la democracia sí nos da gobiernos electos, pues no nos da gobiernos responsables ni gobiernos eficientes. Entonces la gente está diciendo, bueno, pues yo prefiero tener gobernantes no tan democráticos, pero que me respondan. Esto en un momento podría parecer, digamos, una respuesta y una solución adecuada, lo pongo entre comillas, que resuelva problemas, pero a la larga pues vamos a ir perdiendo otras cosas, porque la democracia no solamente son elecciones, no solamente son gobiernos responsables, sino que también son libertades, ¿no? Y los gobiernos autoritarios tienden a limitar las libertades. Y por eso se llama erosión democrática, lo que estamos viviendo ahora, o degradación de la democracia, porque es algo muy lento y muchas veces hasta imperceptible. De repente nos vamos dando cuenta de que unos años para acá las cosas son diferentes, pero como que todavía no lo aceptamos. Decimos, pero ¿cómo es posible si seguimos teniendo elecciones, seguimos teniendo partidos? Muchos requisitos de la democracia formal se cumplen, pero otros se van desgastando, y ese es el problema que estamos viviendo ahora. Fernando, buenos días, te saluda Manuel Cerrato. Sí, hace algunos meses pues hacíamos referencia a este barómetro mundial de Open Society Foundations, donde pues un 42% de los jóvenes menores de 36 años preferirían vivir bajo un régimen no democrático en aras de que haya efectivamente más eficacia gubernamental, más orden, aunque se sacrificara en representatividad y obviamente pues ciertas libertades, ¿no? En el caso de México, pues México se alejaba de esa tendencia porque el porcentaje de encuestados que creían que una dictadura militar, por ejemplo, sería una buena forma de gobierno, en nuestro país apenas un 26% estuvo de acuerdo con ello, contra un 52% que se manifestó en desacuerdo. Pero tú lo sabrás muy bien, Fernando, como especialista. Este debate pues no es nuevo. Digo, por lo menos hace 20 años, 25, se viene poniendo en la mesa pública este debate de si la democracia está generando desencanto. Y yo recuerdo haber escuchado algunos argumentos que todavía hoy permean, en el sentido de que parte de ese desencanto es porque se asocia una democracia con desarrollo económico, ¿no? Y entonces se genera esa expectativa de que haya muchas más libertades económicas, por ende,
una mejor calidad de vida prácticamente para todos, a diferencia de ciertos regímenes poco democráticos, donde están más restringidos en cuanto a libertades, en cuanto a desarrollo, en cuanto a bienes y servicios y demás. Entonces, esta expectativa tan alta de que una democracia también te va a desarrollar económicamente, pues como no necesariamente se ha cumplido, pues entonces también el desencanto. ¿Cómo se vincula eso, Fernando? Democracia con desarrollo económico. Sí, ha sido uno de los grandes debates en las ciencias sociales, en la ciencia política en específico. Más que la democracia que genere un mejor desarrollo económico, lo que la democracia sí está estrechamente vinculada, pero lo que la democracia hace es mantener mejores niveles de vida. Esa es una gran diferencia. Las mejores democracias no son las más desarrolladas económicamente, pero sí son aquellas que tienen mejor calidad de vida. Y a veces nosotros confundimos desarrollo económico, crecimiento económico con calidad de vida. Simplemente veamos todos los países de Europa del Norte en los que tienen los mejores índices de democracia, para poner un ejemplo muy simple, Suecia, Finlandia, Dinamarca, hasta cierto punto Inglaterra, Australia incluso, ¿no? Son países que no son potencias económicas, su desarrollo económico es bueno, pero lo que los hace democráticos, lo que los hace tener una mejor calidad, digamos que tan buenas democracias, es su calidad de vida. Y entonces esas condiciones son las que hacen una mejor democracia, no tanto que generen desarrollo económico, sino que tengan calidad de vida. Y esa calidad de vida tiene que ver con el rol del Estado. Ese es uno de los problemas que a veces se nos pasa cuando analizamos la democracia. La democracia, como decía yo hace rato, tiene que ver con las elecciones, sí, pero también tiene que ver con lo que hace los gobiernos y cómo funciona el Estado. Si el Estado se patrimonializa, es decir, si se privatizan algunas políticas del Estado o benefician a algunos sectores, pues es un mal Estado. Entonces también tenemos que ver qué tipo de Estado estamos construyendo. Tenemos que ver un Estado que provea buenos servicios, más que buenas políticas sociales, tiene que ser buenos servicios. Pongo un ejemplo muy simple. Algo que nunca en el México nos cuestionamos es ¿por qué no tenemos mejores servicios de transporte público? Eso nunca aparece en las campañas electorales, o prácticamente queda entre las 20,000 al final, ¿no? Bueno, las sociedades europeas o las sociedades democráticas que tienen mejor niveles de democracia, lo que hacen, por poner solamente un ejemplo, tienen los mejores sistemas de transporte público. ¿Por qué? Porque es una forma también de democratizar, valga la redundancia, la movilidad, la comunidad y demás. Exacto. Un servicio que lo utiliza la gente desde que tiene menor nivel de ingreso hasta el mayor nivel de ingreso. Y entonces esta es una forma de democratizar. Hay que ver la democracia también de otra forma. Entonces, cierro. Sí, las democracias no son necesariamente las mejores regiones que crean desarrollo económico, sino que crean mejores condiciones de calidad de vida. Y eso es lo que hay que pedir, creo yo. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, Fernando, de tantas cosas que se señalaban y que se dijeron y que vimos en el discurso electoral, no solamente en este proceso, sino de años anteriores, porque pues parece que todo el sexenio ha habido campañas de una u otra forma, de que ojo que estas pudieran ser las últimas elecciones libres en las que participemos, de que ojo porque si continúa el proyecto de la 4T, continuará entonces la degradación institucional del país, y ojo porque quizá las libertades que todavía tenemos ahora ya no las tengamos en el futuro si esto continúa. Digo, mensajes como sumamente apocalípticos también, pero en aras como de poner en la balanza qué tanta fiabilidad tendrían estas posturas, sobre todo ante una reforma electoral que también se ha propuesto por parte del presidente, que implica, por ejemplo, elegir mediante el voto a jueces, magistrados y demás, y una serie de cosas que seguramente cambiarían el tablero de los procesos electorales en el país. ¿Cómo tomar ese tipo de señalamientos al calor de la contienda electoral, Fernando? Una muy buena pregunta. Lo respondería en 3 puntos. A ver, el primero, estas voces evidentemente, pues como me incluiría yo hasta cierto punto, pues existe una preocupación
no tanto de los cambios que todo gobierno tiene derecho o legitimidad para hacerlo, más que derecho, legitimidad para hacerlo, ¿no? Sí. Si la gente te da el voto, pues evidentemente te está dando también la facultad, la posibilidad de que implementes tu programa de gobierno. Entonces, en esa parte no está mal. El problema es el cómo y qué, ¿no? Es decir, qué propones y cómo lo quieres llevar a cabo. Si los cambios que proponen van orientados a erosionar la democracia o a, digamos, modificar aquello que tardó mucho en construirse y que precisamente costó pues mucho trabajo, pues como que no hay una muy buena aceptación de esto, ¿no? Entonces yo creo que muchas voces van orientadas más que a la legitimidad, al cómo y al qué se quiere cambiar, ¿no? Lo otro es que también creo yo que este gobierno, digamos, viéndolo más objetivamente, pues es cierto que ha utilizado su legitimidad, es cierto que ha hecho, digamos, ha sido muy radical en sus propuestas, ¿no? Y ha tenido deslizamientos autoritarios. Ojo, hay que diferenciar entre un autoritarismo y deslizamientos autoritarios, ¿no? Es decir, Sí. por ejemplo, irse encima de los órganos constitucionales autónomos, descalificarlos, descalificar la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Nunca reunirse con la oposición, por ejemplo, que esa es una cualidad de este gobierno. Nunca se reunió con la oposición y todos los gobiernos democráticos negocian con la oposición, aunque la oposición sea mínima. Eso es una condición de las democracias y este gobierno no lo hizo. Todo eso pues nos dice que es un gobierno que está erosionando la democracia, pero también es cierto que visto a la larga pues quizá no ha sido tan así, ¿no? Es decir, no hemos llegado a que se cumplan aquellos miedos que teníamos y que pues mal que bien pues la gente lo está premiando. Yo le decía al inicio a Marcela, pues probablemente esta premiación fue más bien como que una cuestión racional derivado de los programas sociales, pero bueno, al fin y al cabo respondieron a ello. Entonces, no ha llegado a tanto el gobierno como para decir estamos en el peor de los mundos, ¿no? Es un hecho. Lo que sí creo yo es que, lo comentaba al inicio también, es que si no tenemos una oposición responsable, si no tenemos una ciudadanía responsable y crítica, sí se puede dar una erosión mucho más profunda de la democracia por una razón histórica, pero todos lo conocemos. Todo gobierno que tiene mayoría ilimitada tiende a abusar de ella, por mucho que tengan buenas intenciones. La política no es un juego de buenas intenciones, no es un juego de moralidad. Eso es algo que muchas veces se nos olvida. La política son decisiones, la política es estrategia, la política es mantener el poder. Y todo gobierno que tiende a tener mayoría tiende a abusar de él. No es algo que se escape ni a los mejores gobiernos. Esto no sé cómo explicarlo, siempre ha sucedido. Y ese sí es un peligro. Incluso los mejores gobiernos, como decía el famoso dicho, que el camino al infierno está hecho de buenas intenciones, pues eso es lo que sucede. Entonces sí hay que ser cuidadosos ahora con este gobierno porque tiene todo el poder, ¿no? No es un partido hegemónico, es un partido predominante, va a controlar 21 de las 32 gubernaturas, va a tener, al parecer lo que nos dicen los datos, va a tener mayoría calificada en las dos cámaras, es decir, va a poder nombrar a todos las autoridades de muchos sectores y la oposición simplemente va a ser una oposición contemplativa, ¿no? Entonces también hay que ser cuidadosos con esto, ¿no? Es decir, que esas decisiones que va a tomar este gobierno pues sean decisiones responsables, que sean decisiones vigiladas, que tengamos la capacidad de ser críticos e incluso salir a la calle. Pero termino con una cuestión. Es cierto que requerimos una reforma electoral, pero creo yo, y esto sí me gustaría ser enfático, ya no requerimos reformas electorales para modificar la gestión de las elecciones ni para ver qué les decimos o no a los partidos. Requerimos una reforma electoral que empodere a la ciudadanía. Pongo un ejemplo, no tenemos una boleta abierta, solamente votamos por aquellas candidaturas que nos imponen los partidos. Nosotros solamente votamos por aquellas personas que nos dicen, pero en otros países, las democracias más funcionales, hay boletas abiertas y voto alternativo. El partido me propone
40 personas, ¿no? Pero yo quiero que la que me pusiste al último vaya al principio. Y quiero que una persona que no pusiste la pongo en la lista. Es decir, lo que nos hace falta es una reforma electoral que empodere a la ciudadanía, no que le dé más juego a los partidos y a ver quién se reparte más o se reparte menos dinero o a ver a quién le gusta más el proporcional o el mayoritario. Yo creo que eso es ya debemos superar esa discusión. Totalmente de acuerdo. Fernando, y finalmente, ¿sin partido no puede haber democracia? Desafortunadamente, en efecto, aunque les cambiemos el nombre, siempre van a haber partidos. Ojo, en algún momento, hace unos meses, comentaba también con ustedes, las mejores democracias, o las democracias más antiguas, perdón, ni Inglaterra, ni Francia, ni Estados Unidos, nacieron con partidos políticos. De hecho, Estados Unidos las excluye de su constitución, y todas las democracias latinoamericanas o los países latinoamericanos cuando se independizan y hacen sus constituciones, ninguna constitución menciona a los partidos políticos. Los partidos políticos son una consecuencia de la democracia. Es decir, aunque no los querramos, aparecen como consecuencia de la democracia. Lo que debemos pedir es que tengamos mejores partidos, y que sean mucho más inclusivos, eso sí. Exacto. No puede haber partidos de democracia, pero sí pueden haber buenos partidos para una buena democracia. Exactamente, que ahí es donde tenemos que poner los ojos, porque finalmente los candidatos derivan de los partidos. Y entonces creo que luego, por estar atendiendo a un partido que es el partido gobernante, se nos olvida que están haciendo los otros partidos, que nada más entran a escena cuando quieren tener el dividendo electoral. Bueno, muy bien. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte aquí. Es un privilegio. No, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a ustedes y a su auditorio también. Gracias. Gracias, Fernando.